le hemos puesto un poco de barba, es posible que tenga la barba como la de su padre, bueno, ya lo veremos más adelante. La verdad es que sí quiero llevarlo al Barcelona, chicos, soy honesto, como dije en el episodio anterior, no está obligado a ir al Barcelona, pero tampoco tiene prohibido hacerlo. Argentina enfrenta a Bélgica, así que ahí lo tenemos, muchachos. Ahí tenemos a los dos invitados a llevarse en esta orejón. Muy bien, ya se le ven los años a Messi, ya han pasado 30 años como pueden ver. Hoy finaliza esta gran historia de fútbol, chicos, con Messi Jr. Este es el tercer episodio, estas son las últimas 5 temporadas, ya se han jugado 10, esto lo digo para los nuevos, para contextualizarlos un poco. Son 15 temporadas, las cuales están divididas en 3 episodios. En el primero pudimos ver sus inicios, en el segundo, bueno, y sus primeras 5 temporadas. En el segundo pudimos ver sus siguientes 5 temporadas, su desarrollo en el Manchester United, y en estas últimas 5 temporadas veremos cómo finaliza la historia, la carrera deportiva de este señor, si gana un Balón de Oro, si no lo gana, conquista o consigue algún tipo de título con la selección. La verdad es que en este momento tiene varios títulos a nivel de clubes, pero no tiene nada realmente a nivel personal. Habló de goleos y ese tipo de cosas, balones de oro. Con 25 años es posible que pueda aspirar a su primer Balón de Oro, ¿no? Puede ser. Tiene una media de 92 y pues ya tiene su nacionalidad argentina. Veamos si es convocado en el 2034, porque vamos del 2031 al 2036. Y veremos si en el 2034 es convocado a la selección argentina, que de hecho ya lo está, pero pues veremos su presentación en la Copa del Mundo, chicos. Veamos entonces, vamos a finalizar esta gran serie. Veamos qué tenemos por aquí. Analicemos al nuevo Messi para esta nueva temporada. Tiene 25 años, como pueden ver, su nacionalidad argentina. En este momento estamos iniciando la temporada 31-32. No hay ningún partido jugado hasta este momento. Veamos el desarrollo. Ahí está, le hemos aumentado un poquitico su estatura, 1,70 y 72 kilos de peso. Vamos a dejar su uniforme, vamos a dejarlo así quietico como está. Lo único que pueden ver, o bueno, podemos ver de momento, es que le hemos puesto un poco de barba. Es posible que tenga la barba como la de su padre, bueno, ya lo veremos más adelante. El color de su cabello lo hemos dejado natural. Guayos y esas cosas las vamos a dejar tal cual, como están ahora mismo. Bien, sus números, interesantes: fuerza, reacciones, sprint, intercepciones, tiros, centros, cabeceos, bueno, ahí va mejorando poco a poco. No tiene goles, está muy flojo. Vamos a ver en lo financiero que tiene. 3 años de contrato, 195 millones, un 19% de crecimiento hasta el momento, chicos. Tenemos propuesta, como pueden ver por aquí. La temporada empieza y ya ha sido contactado por el FC Barcelona. ¿Llegará a ese club? Bueno, dijimos desde un inicio que no estaba obligado Thiago Messi a ir al Barcelona, pero esta es la primera propuesta de esta temporada y la verdad es que quiero cambiarlo de aires. Quiero ver cómo está el Barcelona en este instante. Veamos el proyecto. Tenemos a Pelestri, que ya jugó no alcanzó a jugar con Thiago Messi aquí en este club, en el Manchester United, porque fue el recambio, o si alcanzó a jugar una temporada, bueno, ya no lo recuerdo. Tendría un 11 interesante, tendría Pulisic por derecha, Adeyemi adelante, Dina Ebimbe, que es compañero, recuerden que jugaron juntos, creo, con este jugador en el PSG, eso fue en la primera parte de esta serie, y Frankie de Jong todavía por ahí, Riqui Puig, bastante bien, Bastoni, Kerkez, ese no lo conozco mucho, Torres, será Pau Torres, bueno, no sé, y Sa, ahí como está, Basuno en la portería. Esa sería más o menos, hay que mirar la plantilla, los suplentes. Pero hombre, con Karina Adeyemi, Pelestri, no sé, porque es que quiero modificarle un poco quiero ponerlo a jugar de medio punta. Veamos qué sucede. ¿Cuál es el valor de Messi en este momento que quiere cambiar de aires? Está entre 264 y 388 millones. Ofrecen 273. Veamos. La verdad es que sí quiero llevarlo al Barcelona, chicos. Soy honesto. Como dije en el episodio anterior, no está obligado a ir al Barcelona, pero tampoco tiene prohibido hacerlo. Quién sabe si de pronto en este club, ay Dios, vamos a ver si Xavi va a hacer enviar la oferta. ¡Wow! ¡Wow! Pues creo que pedí muy poquito. No puede ser. Bueno, 300 millones. Es un fichaje, dentro de 10 años 300 millones debe ser un fichaje casi normal, pero bueno, creo que cometí un error. Bien, finalicemos, vamos a avanzar, veamos si se vende. Yo creo que en una semana ya nos dan la noticia, porque si lo hacen, entonces estaríamos
A ver, Messi fue vendido, sí señor. Vamos al Barcelona. Tenemos ya la oferta, aceptar y vamos al Barcelona. Veamos Xavi, ¿qué hace con este señor? Veamos qué tiene para ofrecernos este Barcelona, que ahora mismo podemos ver que tiene a Pulisic, Messi, aquí lo hemos puesto de media punta, hemos escogido esta 4-3-3 en forma de contención. He puesto un poquitico más atrás a Messi, vamos a dejarlo ahí, ya le he dado un plan de desarrollo para ver si cambia su posición y a ver si mejora la cosa. Por aquí tenemos también a Pelestri, viejos conocidos, ¿no? Tiene 29 años, ahora mismo este señor 32. Este chico también es conocido de Messi, pero aquí ya tiene 30 años. De Jong está un poquito avanzado de edad, 34. Y este Nico González es de las estrellas del equipo, 29. Tenemos a Basuno, que 29 años. Pau Torres, ahí como está este señor, que bueno, no sé qué tal sea, vamos a ver. El argentino, creo que es argentino, sí. Y por aquí tenemos un canterano, el señor Martínez. Muy bien. También tienen a este belga y este señor también que no sé qué potencial tiene, habría que mirar. Y Puig, pues está un poquito estancado, digámoslo de esa manera. Adeyemi, no muy contento porque tal vez no sea titular, pero hombre, es que es Messi, tienes que respetar eso. Una cantidad de jugadores aquí que tendremos que ir renovando. Yo creo que vamos a tratar de traer un mejor un defensa central. Por aquí también tratar de mejorar esta parte que la veo un poquitico floja, igual que acá. De pronto el portero también. Veamos qué sucede en lo que va de esta temporada, en lo que suceda obviamente en esta primera temporada de este primer episodio y la temporada número 11 a nivel general de la serie. Aquí podemos ver que no le dan, veamos el número 10, ¿quién tendrá el 9? Me imagino que Karim, Adeyemi, no estoy seguro. Messi 11, sí, no, Mustafa, no, hay que quitárselo totalmente. Total, el 10 es el 10 y nada que hacer, chicos. Chicos, termina este mercado de fichajes y ahí como pueden ver vendimos a este señor que bueno, gran jugador, pero no estaría o no entraría en esta plantilla, chicos. También hemos vendido a este chico y también, bueno, a este señor más bien, Souma, que ya tiene 36 años. Por aquí hemos hecho unos préstamos, hemos traído un defensa central para que nos ayude un poco, es un francés de 28 años, 84 de media, números interesantes, Luqueva. Por aquí también tenemos que hemos vendido por 44 millones a Junior porque hemos traído un jugador que sé que les va a encantar y que ya no estaba en el Barcelona. Como pueden ver, hemos traído de nuevo a Pablo Gavi, tiene 27 años en este momento, 88 de media, llegó por 154 millones procedente del Liverpool. De esta manera vamos a reforzar la plantilla, o hemos reforzado la plantilla, así más o menos va a quedar la cosa. El tema es que Pelestri, este señor Adeyemi, va a ayudarle de vez en cuando a Messi y también quiero dejarlo en esta posición ya que tiene 87 de media, que edad tiene y 29 años. Bien, ya más adelante veremos cómo vamos a ir acomodando esto poco a poco. Vamos al final de la temporada, veamos qué sucede. No sé si estamos en Champions, no sé nada. Tenemos primer clásico del mundo, chicos. Como pueden ver, hemos dejado a Adeyemi como extremo derecho. Esperemos que no sea una mala decisión. Y Messi, pues evidentemente titular. Ahí como pueden ver, esa es nuestra alineación. ¿A quién tienen a Vinicius, Pesina, Mount, Solomon más bien, Dinen Vive, bueno, se los vendimos nosotros, Lewis, Santos, Correa, Caldwell y Sangaré. Perfecto, primer clásico del mundo, veamos de locales, lo sacamos adelante, perfecto. Bueno, aquí las cosas empiezan a cambiar un poco. Preselección del jugador del mes de noviembre de la liga, chicos, tenemos a Messi por ahí, veamos, sí. Aunque sería mucho más importante esto, quién será el jugador del año, pero pues no estamos seleccionados. Está Sancho, Mbappé, Haaland y Barry. Chicos, llegó una propuesta por Pulisic y viendo lo que tiene 33 años, de cara al futuro creo que no es buena opción dejarlo, grandísimo jugador evidentemente, pero llegaron 85 millones y decidí aceptarlos. Todo con la plena intención de, aunque este me costó 133 millones, un poco más, pero con la plena intención de regresar a Ansu Fati, a su equipo, el equipo donde nació prácticamente, el equipo que lo vio nacer en el fútbol. Creo que es una muy buena opción, un buen tridente para Messi. Segundo clásico del mundo, chicos, no hubo encuentros por copas, así que solo vamos con este y lo empatamos en el Santiago Bernabéu. Perfecto, tenemos una liga, bueno, esta liga no la hemos llevado, la temporada, esta es la 11, ¿no? Bueno, en fin, la 31-32 no la hemos llevado, muchachos. Supercopa de España también nuestra, y en Champions hemos caído en cuartos de final 4-2 ante el Tottenham. Mal eso, ¿no? Veamos en el goleo cómo va la cosa. Bueno, Messi, quinto lugar, no le fue tan bien, pero para hacer su primera temporada en esta liga creo que no estuvo nada mal. Adeyemi fue el goleador y Messi lo tenemos en el quinto lugar como mejor asistidor de la liga.
Bueno, este cambio de equipo y este cambio de posición creo que le llegaron bastante bien a Messi porque, bueno, no fue el goleador de la liga, pero sí fue el goleador del club. 22 tantos, 10 asistencias, muy bien. Tiene también 20 tantos a Adeyemi, pero nosotros con este señor tenemos, como pueden ver, 22 goles. Muy bien, mejoró muchísimo. Una puntuación de 7.3 en todas las competiciones, en toda la temporada. Donde mejor le fue en Supercopa, 8.0. 7.4 en Liga Santander. Perfecto, chicos, jugó 50 partidos. Jugó todo prácticamente. Ansu Fati, excelente. Veamos, sí es el más costoso del club, muchachos. Las cosas están mejorando muchísimo para nuestro muchacho. 212 millones, un 8% de crecimiento. Le quedan 2 años de contrato, muy bien. No tenemos nada por selección, tenemos campeonato europeo, la Euro más bien, pero no tenemos absolutamente nada por Sudamérica. Así que vamos a acabar, ya casi nos despiden, pero bueno, ahí está. Perfecto, chicos, veamos para la siguiente temporada cómo nos va si vamos por esa Champions. Inicia esta segunda temporada de este episodio y tenemos primer clásico del mundo. Ya estamos finalizando el mercado de fichajes, pero este tipo de partidos hay que tenerlos en cuenta. Doblete de Adeyemi y uno más, triplete de Adeyemi, balón a casa. Messi hizo uno. Finaliza ese mercado de fichajes y pues no tenemos nada, no hemos hecho nada. Nuestra plantilla está fantástica, ya Messi con 95, pero de momento vamos a, bueno, no ha finalizado exactamente el mercado de fichajes, pero vamos a ir mes por mes para avanzar en esta historia hermosa de Thiago Messi. Por fin, chicos, por fin lo tenemos ahí junto a Haaland. El de la derecha es Mbappé y el de la izquierda es Karim Adeyemi. Por fin, fue en el año 2000, ¿qué? ¿33? ¿En qué año es que estoy? Por Dios, 2032. En la temporada 32-33 en la que por fin hemos tenido nominado nuestro muchacho, chicos. Ya veremos qué sucede, si se lo llevan. Bueno, está complicadísimo, pero la verdad es que el paso al Barcelona no lo quitó Kylian, chicos. Pero bueno, ya estamos siendo nominados, que es lo que importa. Clásico del mundo, muchachos, clásico del mundo. Va Messi, veamos si anota. 3-0, sí, su doblete Messi. Y Ansu Fati también un golecillo. Chicos, tenemos final de Champions y se va a enfrentar ahora mismo Messi a su antiguo club. A ver si logra sacar adelante esto, No puede ser que por penaltis perdiste la final. Pierde la final, pero se acerca un poco más a la orejona Messi, junto con el Barcelona, evidentemente, en esta temporada. Bueno, en este episodio, muchachos, veamos. Segunda liga de manera consecutiva. Supercopa de España también de segunda de manera consecutiva. Y aquí las cosas empiezan a tomar otro rumbo. 38 partidos, 25 goles, goleador absoluto, Pichichi de, bueno, la Liga Santander. En las asistencias está en el lugar número 11. Segundo año consecutivo siendo el mejor, a pesar de que solo creció una unidad. Tenemos 38 goles, 11 asistencias y una increíble puntuación de 7.8. Fantástico el argentino, o el español nacionalizado argentino, o naturalizado argentino, digámoslo de esa manera. Fue el mejor puntuado de la temporada. Sigue siendo el más costoso, tiene un valor de 216 millones, pero solo tuvo un 1% de crecimiento. Le queda un año de contrato a nuestro Messi. Continuemos. No ha ganado nada durante la liga, digamos a nivel personal. Digo, un mejor jugador de la liga, de la semana, del mes, etcétera, etcétera. No lo ha tenido, pero bueno, es el goleador, es el grande y vas por un balón de oro, chicos. Va por un balón de oro. Inicia esta, que sería la tercera temporada de este episodio y también la número 13 a nivel global. Solo préstamos, chicos, esta venta, préstamos y más préstamos. No tuvimos nada más por aquí, muchachos. Ahí va Messi, ya creció una unidad interesante. Adeyemi también va creciendo bastante. Esta es la plantilla. Bueno, tenemos poquitos jugadores, pero creo que son los justitos. Estos son los muchachos que van a contar la historia de Thiago, iba a decirle Lionel Messi, no, de Thiago Messi, el hijo de Messi que la sigue rompiendo. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Estamos entre los más, los que podemos ganar el balón. Como pueden ver, Sancho, Barry, Messi Jr. y Erling Haaland. Aquí lo perdimos. No puede ser. Haaland se lo llevó una vez más. Este viene a ser el segundo superclásico de esta temporada. El primero lo perdimos y por culpa de un simulón no lo pude mostrar. Pero no, como dije, lo perdimos. Aquí este lo ganamos, perfecto. Tenemos final de Champions para esta temporada 33-34. Está agonizando, tenemos que renovar el contrato de Messi porque está a punto de finalizar. Si fue que ya no finalizó,
¡Wow! La llevamos, perfecto. ¡Wow! Esto no lo entiendo. Tengo que solucionarle el tema. No sé si ya les había mostrado que tiene nuevo cabello y nueva barba. Negociación contractual. Veamos, el contrato está finalizando y por poco se nos va, chicos. Sí, era que estaba pendiente de su negociación, pero no lo había hecho. Y bueno, esencial, claro que sí. 97 ya de media. Ya vamos a ver cómo le fue. Vamos a darle 3 añitos más, porque solo vamos a jugar creo que 2 años más. En fin, aceptar. Su salario está en 400. Bueno, en fin, vamos a aceptar todo. Ahí está, su cabello azul y su barba de color, no entiendo, color normal. Veamos, seguimos siendo los reyes de España. Por fin tenemos la Champions. En el goleo en esta ocasión no nos fue tan bien. Quinto lugar para Messi, 18 goles en 38 partidos. Y bueno, ocupó el segundo lugar en asistencias. El goleo en Champions es de Haaland y Messi está en el tercer lugar, ¿no? Pero en asistencias sí fue el mejor asistente de la Champions League. Como sabemos, estamos en la temporada 35, ¿no? Pasaría a ser la 34-35, perdón. Estamos en épocas de Copa del Mundo, chicos, de Copa del Mundo, y ya veremos cómo van las cosas en la fase de grupos. Argentina, sí, pasamos. Y están los argentinos, como pueden ver aquí, estamos ya directamente en octavos de final. Argentina enfrenta a Bélgica, así que vamos a tomar las riendas de la Argentina y veamos si podemos sacar adelante esto. Por tercer año consecutivo es el goleador de la liga, tiene un promedio un poco más bajo que el anterior, 7.6, pero está fantástico, 21 asistencias, muchas asistencias. Le fue bastante bien a Messi en lo que a asistencias se refiere, ¿no? Y también, como dije, 7.6 de promedio, un promedio bastante bueno. En Champions League tuvo un promedio de 8.0, bastante bien. Veamos en lo financiero si sigue siendo el más costoso. Evidentemente lo es, con un 8% de crecimiento y 2 unidades de crecimiento también en su valoración global. 3 años de contrato, bueno, ya lo acabamos de hacer. Ahora veamos qué pasa a nivel selección. Veamos lo que tenemos en esta selección argentina, muchachos. Ya lo he acomodado un poquito. Este señor tocó meterlo porque miren, tiene 26 años, es un canterano, pero tiene 94 de media, hay que ponerlo a jugar. Messi por aquí, en esta posición, una 4-3-3 contención, muy similar a la del Barcelona. Thiago Almada, los he dejado como volantes, entonces Thiago Almada y Luca Romero, pues ahí están, perfecto. Ayala, creo que también queda ahí muy bien. Nos faltarían 2 defensas interesantes, pero bueno, por aquí tenemos a Perea, Araujo, otro canterano que está bastante bien, y Bernabé, que está con nosotros en el Barcelona, y por aquí 87 para el señor Julián Álvarez. Con este equipito que ven aquí, tenemos que tratar de conseguir avanzar en estos octavos de final. Veamos quiénes están en los octavos en este momento. Francia le gana a Escocia y por la vía de los penaltis Portugal avanza también a cuartos. Estaría Austria y Holanda y Argentina-Bélgica. Veamos si somos capaces de superar este partidazo. Veamos, chicos. Sí, 2-0. Muy bien, vamos a cuartos. Solo quedan 8 equipos, muchachos. España derrota a Alemania. Nosotros vamos Austria versus la Argentina, Francia, Portugal, partidazo, Inglaterra, Polonia. Veamos si logramos pasarlo 2-2, y en la vía de los penaltis, chicos, en la vía de los penaltis nos aseguramos el paso a semifinales. Solo quedan 4. Inglaterra derrotó a España y Francia recibe, o más bien se enfrenta a nosotros. Podemos sacar adelante. Mire, tienen a Kalimuendo, Camavinga, Camara, Diop, Cherki, Lacroix, Luqueva, que es nuestro, Fofana, Meslier y Olise. Vaya, veamos qué pasa, chicos. No puede ser 3-1. Qué mal caer eliminados en semifinales de Copa del Mundo, muchachos. En semifinales de Copa del Mundo no logramos avanzar. Bueno, tenemos el partido de la tristeza, pero bueno, un tercer lugar puede servirnos. España, el lugar de nacimiento de nuestro Messi. Bueno, nos quedamos con el tercer lugar de esta Copa del Mundo en 2034. Bueno, no pudo Messi, pero en fin. Bueno, increíblemente Inglaterra derrotó a Francia y se quedó con la Copa del Mundo. Preselección del Balón de Oro, ahí estamos. Ahí lo tenemos, muchachos. Por fin tenemos a este señor ganando un Balón de Oro. ¿Será que consiguió otro más? No estoy seguro, pero lo veremos. Esto ya se torna aburrido, muchachos. Gana el Barcelona ligas, pero bueno. Tenemos la Supercopa de Europa, muy bien, pero no tenemos ninguna copa local. Caímos 4-3 ante el Liverpool por Champions en cuartos de final.
Messi ocupando el segundo lugar, el goleador fue Tonali del Real Madrid. Esto tiene que ser un chiste, en serio tiene que ser un chiste. Mejor asistente por parte nuestra fue Adeyemi y Tonali también se llevó las asistencias en la Liga Santander. Messi quedó en el 11º lugar. Chicos, ahora que lo pienso, creo que no miramos el goleo de la Copa del Mundo. En Champions, 10º lugar para Messi y en asistencias, bueno, no quedó por ahí tampoco. Pero no miramos en Copa del Mundo cómo quedó la cosa por parte. Este señor no creció ni una sola unidad en esta temporada. Bueno, sigue siendo el goleador de todo el equipo, 7.5 de promedio, pero como pueden ver tiene 33 goles, 9 asistencias. Muy bien para nuestro Messi, goleo total para el club. Pero a nivel de la liga, bueno, no le fue tan bien. 7.5 ya lo vimos, un promedio interesante. Los promedios estuvieron bastante bien. El más bajo fue por Supercopa de Europa. Perfecto. Y también sigue siendo el más costoso, aunque cayó un 3%, ya tiene 29 años. Está maravilloso, no tuvo crecimiento esta temporada este muchacho. Chicos, algunos problemas con jugadores que se les venció el contrato y se van. Bueno, juguemos esta última temporada y simplemente veamos si consigue otro Balón de Oro Messi, ¿no? Si sigue siendo goleador y si consigue una Champions más. Finaliza el mercado de fichajes de esta 15ª y quinta temporada también de este episodio y la 15ª de toda la serie, o sea, la última. Iniciamos la liga con Super Clásico del Mundo, el cual lo sacamos adelante con los goles de Pelestri, Ansu Fati y por ahí Messi. Messi se hizo uno al minuto 41. Tuvimos bajas importantes para esta temporada, hemos vendido también a Bernabé en un poco más de 70 millones, hemos traído un extremo, un defensa central de 86 de media, un italiano que como pueden ver llegó por 60 millones procedente del Leeds, tiene 25 años, bueno, está como interesante, estos son los jugadores. Esta es una venta que tal vez criticarán un poco, pero chicos, ¿qué podemos hacer? Tiene 94 y Nuno es viejo conocido, ya más de 15 años de ser amigo de Thiago Messi, entonces creo que se conocen y pues nada, Thiago le dijo, oye ven, juega, termina tu carrera en el Barcelona y pues hombre, será increíble. Y así sucedió, chicos, así sucedió, ha llegado por 145 millones, números espectaculares los del portugués. Por aquí también llegó otro señor, un español de 85 de media, un canterano, el señor Xavier, no sé cómo se pronuncia, Moyano, Xavier, digámosle así, 87 millones. Tenemos otra compra, por aquí, el señor que tiene, wow, números interesantes, 88 de media, Thiago Nogueira, bastante bueno, 207 millones valió este señor, y pues, hombre, una compra bastante costosa. De esta manera, vamos a finalizar este episodio buscando un Balón de Oro y buscando una Champions, a ver si podemos ver en el terreno de juego, porque en el episodio anterior no vimos en el terreno de juego a el señor Messi. Por ende, vamos mes por mes y vamos mirando qué sucede en esta última temporada. Nominados, ahí está Messi, totalmente nominado, la verdad es que sí se ve más veterano, ¿no? Con sus 30 años. ¡Wow! ¡Ay, chicos! Bueno, ganó 2 balones igual que CR7 Junior, ¿no? Los baloncillos, muy bien por el argentino, muchachos, muy bien por el argentino. Vamos nosotros de momento a avanzar y veamos si de aquí a marzo... Y aquí lo tenemos, Clásico del Mundo, pero creo que voy a sacar... No puedo sacar a ninguno, es Clásico del Mundo, por Dios, así estén un poco agotados, no puedo sacar a nadie. Eso no puede pasar, 2-1, lo sacamos adelante. Muy bien, Messi con anotación. Doblete. Veamos, Messi ganó todas las ligas desde que llegó a este club. ¡Qué barbaridad! 5. Tenemos Supercopa de España. Vamos con doblete. Tenemos esta Champions por definir contra la Juve y bueno, tenemos que sacarla adelante sí o sí. En el goleo, por aquí no tenemos nada. Asistencias tampoco. ¡Wow! Pero por aquí sí, fuimos los goleadores esta temporada. 26 tantos, 38 partidos. Maravilloso. Asistentes, bueno, está Gavi Nogueira, pero Messi no está por acá. Interesante que el ganador del Balón de Oro haya quedado por debajo del goleo. Se lo quitó bueno, supongo que son los 8 años más de edad, pero bueno, con 30 todavía eres potente, pero bueno, en fin, Messi se ha quedado con 31 goles, 10 asistencias en esta temporada, 7.5 de promedio, un muy buen promedio. El mejor promedio que tuvo fue en Champions y también en Liga Santander, 7.6 y 7.6. Ahora veamos en el valor financiero, yo creo que sí, pero Messi sigue siendo el más costoso, cayó 4%, pero sigue siendo el más costoso de la plantilla y como pueden ver, bastante bien el argentino, chicos, que para este partido de Champions, quiero quitarle para ponerlo así, no, eso se ve mal.
Ajuste de cintura, quiero quitarle el cuello, quiero quitarle ahí, vamos a dejarlo así, sí, yo creo que sí, o lo dejamos de mangas largas, no, dejémoslo así, perfecto, o cortas, no, bueno, sí, dejémoslo a cortas nuevamente para que se le vea su tatuaje, corte la playera, ¿será que la dejamos así? Wow, un poco más fitness, no. Normal. Tacos. Quiero ponerle otros tacos, unos Under Armour, pero no, era que sí, unos amarillos, pero no, ustedes saben que él es de Adidas, Nike no, Nike, a ver, estos azules, estos, no, unos más coloridos, ¿cuál era? Estos eran los que tenía, estos Predator, Adidas Speedflow, más parecidas al uniforme. Sí, creo que le vamos a dejar estas. Última entrevista de este de esta gran historia, muchachos, ya saben, fueron 15, temporadas. Aquí como está tiene el nombre de, pero pues tenemos a Xavi, que es el técnico de este club. Pusimos a Xavi porque pues evidentemente lo dicho, confío en mis jugadores que lo lograrán. Es el técnico actual de este club y es el que se interesó, el que le dio toda la importancia, el que le dijo a los abanderados o más bien a los jefes, hombre, tenemos que traer al hijo de Messi, ya saben que tiene que ser buenísimo porque su padre es brutal o fue brutal y él tiene que ser igual. Entonces fue el que hizo la gestión. Por ahí muy seguramente van a ver que no se llama Xavi Hernández, sino que se llama Thiago Messi, pero porque me resultó imposible cambiarle el nombre ya en estas instancias. Muy bien, vamos al terreno de juego y veamos a nuestro Messi ya con 30 años, bueno, ya ha ganado varias Champions, solamente lo vamos a ver en el terreno de juego con el uniforme del Barcelona. Vamos contra la Juve. Déjenme ver aquí, personalizar, cambiar uniforme. Ya tengo ahí, le he puesto el uniforme a la Juve, chicos, para que vean, para que sea algo muy realista. Configuración del juego, estamos ahí, chicos, en Ultimate, sí, perfecto. Un modo de competidor activo, perfecto, todo en orden. Quiero que sea una noche perfecta, sí señor, despejado. Y ahora sí vamos al terreno de juego. Fantástico, chicos, el ambiente que se vive ahora mismo en esta gran final. Ahí tenemos a los dos invitados a llevarse en esta orejona. Obviamente vamos a intentar llevárnosla nosotros. Por otra parte, es importante que estén suscritos porque, bueno, se vienen más historias. De hecho, si quieren dejarme o si quieren alguna historia de algún jugador en especial, simplemente vayan al comentario fijado y déjenlo ahí. Y si ese comentario tiene mucho apoyo, pues haremos eso. De todas formas, me están pidiendo el hijo de Luis Suárez, me están pidiendo el hijo de Neymar, el de David Beckham, en fin, cantidad. No se preocupen que poco a poco vamos a ir llevando a cabo todas esas historias, vamos a contar todas esas historias, pero solo necesito que me den un poco de tiempo porque ya saben, no puedo subir contenido a diario, pero bueno, lo importante es que poco a poco ahí vamos, chicos. Ya saben, poderoso like y pues aquí atentos a lo que suceda con Wirtz. Es un peligro, ¿no? Es un peligro en el área. Ahí está Messi. Muy bien, ya se le ven los años a Messi, ya han pasado 30 años como pueden ver. Y definitivamente, 30 años no, 15 años desde que iniciamos esta historia. Pues nada, sencillamente impresionante lo que se ha hecho con el chico. 2 balones, el doble ganador del Balón de Oro. Ahí está. Ahora disputar una final. Poderoso like, ya saben, suscríbanse y concentraditos porque este partido puede tornarse difícil. Blajovic. Uy, Messi, qué buena habilitación, miren qué buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí Ansu Fati, por Dios? Qué hermosura de pase el que le puso Messi. Y miren cómo definió de mal, por Dios. Ay, Messi. Ay. Chicos, él encontró el balón, él hizo la genialidad, inició todo y lo finalizó de manera magistral. Ahí está ya. Se le notan los años a Messi, por Dios, pero ahí va, mírenlo. Brutal. Fantástica. Completamente solo. Y le devolvió el balón. Bueno, le devolvió el favor Gavi, ¿no? Asistencia de Gavi, golazo de Messi. Gol al minuto 26, déjenme ver, 6 goles en 13 partidos. Muy buena la actuación de momento de nuestro Thiago Messi. Aquí se va la pulga. ¡Ay, no puede ser nuevamente asistiendo a Fati! No puedo creer, Fati, que otra vez definas de la peor manera. Miren esto. Se salva la Juve con Meslier en el arco. Porterazo.
Meslier, aunque no es el titular, dice que es el número 24. Perfecto, primer tiempo, chicos. Veamos qué tal es la puntuación. Wow, interesante. Posesión, veamos, la posesión es de ellos. Muy bien, pero quiero saber cómo va la puntuación de Messi. Rendimiento, al parecer el mejor. Wow, Messi 8.8, fantástico. Era de esperarse el golazo que se hizo y la asistencia de Gavi fue maravillosa. Son los mejores puntuados del momento. Rendimiento, perfecto, chicos. Saben que estamos finalizando esta historia, ¿no? 15 años han pasado desde que inició esto. ¡Upa! 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 No nos salvamos al rebote. Todos cayeron rendidos, pero es que no entiendo al rebote. ¿Por qué se demora tanto el portero en reaccionar después de un rebote? No lo entiendo y esto se va a alargar, chicos. Miren acá. Y aquí se demoró muchísimo en reaccionar. Uf. Penaltis, chicos. Veamos, vamos a dejarle el último a Messi. A ver qué pasa. Avanzar. A ver, ojo con Fernández. Engañado totalmente Basuno. Engañado totalmente Basuno. No, mal cobrado. Mal cobrado. Uf, muy bien, excelente la definición. ¡Ay! No, esto es absurdo. No, chicos. El 9, Broja. ¡Uf! Se lastimó este señor, casi se rompe la cabeza ahí. ¡Uy! No. Creo que ni siquiera Messi va a alcanzar a cobrarlo. Los hemos fallado todos. ¡Por Dios! Esto nos ayuda un poco, Meslier. No, ni siquiera Messi va a tener la oportunidad de cobrarlo. Ahí, a ver. Muy bien, bueno. Ay, Dios, si lo tapamos. Hombre, si lo tapamos. No alcanzamos. No. Bueno, así es la vida, chicos. Buena actuación de Messi, pero no le alcanzó para ni siquiera cobrar su penalti. ¿Por qué lo dejé de últimas? Porque, hombre, supuse que iba a ser el gol que, bueno, lo llevara a la gloria, ¿no? El gol que le diera la Champions a este Barcelona, pero bueno, por desgracia, el portero no fue lo mejor que tuvimos en estos penaltis. No lo puede creer Nuno Méndez y Messi va a estar diciendo, no me dejaste cobrar. Hombre, quería que se llenara de gloria al cobrar ese penalti. Vamos rápidamente con el resumen de todos los títulos conseguidos en estas 5 temporadas y en toda la serie. Veamos, para estas 5 últimas temporadas tuvimos 5 ligas, tuvimos Supercopa de España 3, también tuvimos Supercopa de Europa 1, una Champions. Los goles, ojo, hizo 153 goles en estos 5 años, en estas 5 temporadas. Eso significa que mejoró muchísimo poniéndolo como medio punta. También tuvo 61 asistencias, fue Pichichi en 2 ocasiones y fue el mejor asistidor en una competición. Balones de oro, como pudimos ver, tiene 2. Ahora veamos lo que consiguió en toda su carrera deportiva, muchachos, en estos 15 años, en los 3 clubes que jugó. Consiguió en todos 12 ligas, también copas domésticas consiguió 10, como pueden ver. Tenemos también 4 Champions en toda su carrera deportiva, una Europa League, 2 Supercopas de Europa, hizo 185 goles en total y tuvo 120 asistencias, bastante bueno. Por otro lado, tenemos que en 2 ocasiones fue goleador de la liga, más exactamente aquí en la Liga Santander, y por otro lado consiguió 2 balones de oro, eso ya lo habíamos visto, y copas del mundo 0, muchachos. Este ha sido el resumen de todo lo conseguido de Thiago Messi durante estos últimos 15 años. Esperemos que en la vida real sea mucho mejor, bueno, claro que sí. Por desgracia con Ronaldo Jr. no hice este resumen, pero bueno, de aquí en adelante lo voy a seguir haciendo porque me resulta interesante. Chicos, de mi parte no es más, espero les haya gustado esta gran serie, espero que la apoyen y espero que estén atentos porque se vienen más series como esta, porque sé que les encanta y porque sé que nos divertimos muchísimo. Sin más me despido, poderoso like, adiós.